Quiero que hagas algo por mí ahora mismo. No te preocupes, es seguro. Levanta tu mano derecha y ahora con tu dedo índice toca suavemente la punta de tu nariz. Sí, tócala, hazlo. Cierra los ojos y concéntrate en esa sensación. Sientes la textura de la piel, sientes el calor, sientes la presión sólida de tu dedo contra tu cara. Es innegable, ¿verdad? El tacto es el sentido en el que más confías. Tus ojos pueden ver espejismos, tus oídos pueden escuchar ecos falsos, pero el tacto... ¡Ay, el tacto, eh! El tacto es la prueba definitiva de la realidad. Si te golpeas el dedo pequeño del pie contra la mesa, el dolor te grita que esa mesa es real, que es sólida, que la has tocado. Pues siento decirte que acabas de vivir una interpretación. Tu cerebro ha convertido fuerzas invisibles en la sensación de contacto. Tu cerebro te está engañando. Esa sensación de contacto es una mentira biológica. Una mentira, diseñada para que no te vuelvas loco. Porque la realidad, la fría y dura realidad física, es que jamás has tocado tu nariz. Nunca has tocado una mesa. Nunca has tocado el suelo. Y lo más triste de todo, jamás has tocado a las personas que amas. Jamás. Como lo oyes, ese abrazo que le diste, ese primer beso, ese momento en el que creíste que la distancia entre vosotros era cero, era una ilusión. Vives en un universo que te ha impuesto una condena de aislamiento perpetuo. Estás flotando en una burbuja solitaria, condenado a quedarte siempre a fracciones de nanómetro, del orden de unos pocos ángstroms de distancia de todo lo que te rodea. Ahora mismo crees que estás sentado o tumbado viendo esto, pero no, estás levitando. Literalmente. Estás volando sobre la superficie de tu asiento o de tus pies del suelo, sostenido por fuerzas invisibles que te prohíben tocar la materia. No estás pegado por contacto de materia con materia. No, estás en equilibrio, sostenido por una fuerza normal que nace del electromagnetismo y de reglas cuánticas a escala microscópica. Tus átomos nunca se funden con los de la silla. Nunca. Pero, ¿por qué? ¿Qué fuerza invisible nos mantiene separados? ¿Y qué pasaría si rompiéramos esa regla? Hoy en Ciencias de la Ciencia vamos a desmontar la mayor ilusión de tus sentidos. Vamos a bajar al mundo cuántico para entender por qué la materia se odia a sí misma. Vamos a descubrir quién es el policía del universo que te prohíbe tocar nada bajo pena de muerte. Y finalmente, vamos a ver qué pasaría si ignoraras las leyes de la física y consiguieras tocar de verdad a otra persona. A tu amor. Spoiler, la explosión de amor quizás se vería desde Marte. Soy JJ Priego y hoy vamos a cuestionar tu propia existencia, porque ya sabes, aquí lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Estáis listos? Pues vamos a curiosear. Hoy vamos a destruir la intuición más básica que tienes como ser humano. El sentido del tacto. Parece una locura, ¿verdad? Podemos sujetar una manzana y sentir que es sólida. Si me doy un golpe contra la mesa, me duele. ¿Cómo puedo decirte que no estoy tocando nada si el dolor es real? Pues para entender esta paradoja, tenemos que dejar de mirar el mundo a nuestra escala. Y tenemos que hacernos muy pequeñitos. Tenemos que bajar al mundo de lo invisible, al reino del átomo. En el colegio te enseñaron esto, que los átomos son como pequeñas canicas sólidas, que la materia es como una piscina de bolas, y que si te tiras a la piscina, chocas con las bolas. Pero el modelo de las canicas es una mentira. La realidad es mucho más inquietante. Un átomo no es una cosa sólida. Un átomo es esencialmente un fantasma. Imagina que este estudio, esta habitación, es un átomo. El núcleo, donde está casi toda la masa, sería del tamaño de una mota de polvo, una mota flotando en el centro. Y los electrones, bueno, zumbando por las paredes, por el techo, a velocidad vertiginosa. ¿Y qué hay en medio? ¿Qué hay entre esa mota de polvo y las paredes? Pues nada, absolutamente nada. Vacío. No hay materia sólida rellenando ese espacio como en una canica. Déjamelo ponerlo en perspectiva, para que te explote la cabeza aún más. Porque tú estás hecho de átomos, yo estoy hecho de átomos. Todos los humanos del planeta estamos hechos de átomos. Pues bien, si elimináramos todo ese espacio vacío, si juntáramos todos nuestros núcleos y quitáramos la nada que nos sobra, ¿cuánto ocuparíamos? ¿El tamaño de un edificio, de una ciudad? No. Toda la raza humana, tú, yo, tu familia,
todos los que han vivido alguna vez caben dentro de un azucarillo. En una estimación de orden de magnitud, si comprimiéramos toda la masa humana a densidad nuclear, ocuparíamos unos pocos centímetros cúbicos. Sí, algo comparable a un terrón de azúcar. Eso es toda la materia real que tenemos. El resto, más del 99,99999% de nuestro volumen, es espacio vacío. Vacío mantenido por fuerzas invisibles. Por lo tanto, eres técnicamente un holograma con masa. Entonces, la pregunta del millón es, si soy vacío y la silla es vacío y el suelo es vacío, ¿por qué no lo atravieso? Para entender por qué flotamos, debemos mirar hacia el abismo de lo infinitesimal. Debemos descender a las catedrales invisibles de la materia, los átomos. Imagina cada átomo no como una bola dura, sino como un pequeño sistema solar. En el centro, un núcleo denso, y orbitando a su alrededor, como un enjambre de luciérnagas protectoras, una nube de electrones ocupando orbitales, regiones de probabilidad alrededor del núcleo. Estos electrones portan una carga negativa, son los guardianes del átomo. Y en el gran libro de leyes de la naturaleza, aunque los objetos sean neutros, al acercarlos, sus nubes electrónicas empiezan a solaparse y aparece una repulsión efectiva, electromagnetismo más reglas cuánticas, el efecto Pauli. Un efecto que impiden que los electrones se acomoden en el mismo estado. Es decir, es una danza de rechazo, una coreografía de fuerzas que se empujan mutuamente en la oscuridad. Por lo tanto, cuando intentas acercar dos objetos, lo que ocurre en el mundo invisible es asombroso. Las nubes de electrones de tu piel se encuentran con las de la silla. No hay choque, no hay violencia. Lo que hay es una barrera formidable. Los electrones de tu cuerpo y los de la materia que te rodea se repelen con una intensidad que desafían la imaginación. Piensa en la gravedad, esa fuerza que pensamos titánica que mueve planetas, que mantiene a la Luna atada a la Tierra. Pues la gravedad tira de ti hacia abajo con todo el peso del mundo. Intenta que atravieses el suelo, pero la fuerza electromagnética, la de esos pequeños electrones, es miles de millones de veces más fuerte que la gravedad. O si somos precisos, es del orden de 10 elevado a 42 veces más intensa que la gravedad, cuando comparamos la fuerza entre dos electrones. Es un escudo invisible que dice con absoluta firmeza: aquí no entras. Así que en este preciso instante no estás sentado, estás suspendido, estás flotando sobre una base de campos electromagnéticos, levitando a una distancia de apenas unos pocos Angstroms de la realidad, como un aerodeslizador que nunca toca el mar, como un imán que flota mágicamente sobre su base. Tus nervios interpretan esa presión del campo de fuerza como tacto, pero es una ilusión. Nunca has tocado la materia, solo has sentido el viento de su rechazo. Así que somos unos viajeros solitarios, navegando sobre un océano de fuerzas que nos mantiene eternamente intactos. Vale, JJ, lo entiendo, pero si solo son campos de fuerza, ¿por qué esto duele? ¿O por qué siento la textura rugosa de una pared? ¿O la suavidad de una sábana? Pues es aquí donde entra el mayor estafador de la historia: tu cerebro. Lo que tú llamas tacto no es contacto físico, es procesamiento de datos. Es una interfaz de usuario. Imagina que estás jugando a un videojuego. Cuando tu personaje choca contra una pared, el mando vibra. ¿Ha tocado tu personaje la pared? No, es código. El juego ha detectado que las coordenadas X e Y se cruzan y ha mandado una señal de vibración a tus manos. Pues en la vida real pasa lo mismo. Cuando acercas tu dedo a la mesa, la repulsión electromagnética deforma la nube de electrones de tu piel y esa fuerza se convierte en deformación mecánica, microdesplazamientos, vibración, y eso activa mecanorreceptores. Esos receptores no saben lo que es una mesa, solo saben enviar señales eléctricas. Envían un email a tu cerebro que dice: alerta, perturbación fuerte en el sector índice derecho. Y tu cerebro, que es muy listo, traduce esa señal en una sensación subjetiva. Te dice: esto está duro, o eso está caliente. Pero duro y caliente no son propiedades de un átomo aislado, son propiedades emergentes de muchísimos átomos. Son traducciones, es la forma que tiene tu mente de entender el campo de fuerza. Pero si aceptamos que el contacto es imposible, surge un misterio aún más hermoso. Si solo flotamos sobre campos de fuerza, ¿cómo es que el universo nos ofrece una variedad tan exquisita de sensaciones? ¿Cómo distingue nuestra mente la fría dureza del granito, de la caricia fluida del agua o la calidez de un ser vivo? Pues la respuesta no está en la materia, sino en la música que ésta emite. Cada objeto tiene una firma electromagnética única,
una arquitectura invisible. La variedad de sensaciones proviene de propiedades materiales: rugosidad, elasticidad, fricción, temperatura, conductividad, térmica. Cuando tocas una roca, sus átomos están encerrados en una red rígida, no ceden. Tu cerebro interpreta eso como esto es duro. Pero cuando tocas agua o seda, las moléculas fluyen, se apartan, te envuelven. Y el resultado es una melodía completamente diferente. Piensa en ese momento en el que acaricias a tu perro. Tus ojos ven pelo, tus manos sienten suavidad. Pero en el abismo subatómico ocurre algo más profundo. La nube de electrones de tu mano interactúa con cadenas de carbono vivas. Sientes millones de pequeñas repulsiones, minúsculos resortes invisibles que ceden bajo tu peso y luego se recuperan. Tu cerebro, esa maravilla esculpida por eones de evolución, toma esa tormenta de datos eléctricos, esa complejidad de fuerzas y la transforma. Transforma la física en sentimiento, convierte la repulsión electromagnética en la sensación de pelaje, convierte la resistencia en amor. El tacto no es una ventana directa a la realidad, es una interfaz. Es la forma poética que tiene nuestra biología de interpretar un entorno hostil para sobrevivir y también para disfrutarlo. Es decir, no tocamos el universo, lo leemos y nuestro cerebro nos cuenta la historia más hermosa jamás contada. La ilusión de que somos parte física de él. Pero debemos detenernos un momento, porque la danza electromagnética, esa repulsión entre cargas que acabamos de describir, no cuenta toda la historia. Es solo la primera línea de defensa. Piénsalo, el electromagnetismo es una fuerza, y como cualquier fuerza en el cosmos puede ser vencida. Si yo tomara dos imanes opuestos y aplicara la presión suficiente, y si usara una máquina con la fuerza de una montaña, podría obligarlos a tocarse, podría vencer su resistencia. Entonces surge una pregunta: si me cayera un rascacielos encima, la presión sería inimaginable. ¿Por qué mis átomos no ceden? ¿Por qué no me fusiono con el hormigón? ¿Por qué la materia bajo presión extrema no se derrumba sobre sí misma? Pues la respuesta yace en una ley mucho más profunda, una ley escrita en los cimientos mismos de la realidad. No es una fuerza que empuja, es una regla, un decreto absoluto. A principios del siglo XX, un físico visionario llamado Wolfgang Pauli descubrió este principio fundamental. Lo llamamos el principio de exclusión de Pauli. Imagina que el universo es un inmenso teatro cósmico y cada partícula de materia, cada electrón, cada protón, es un espectador, alguien que mira. El principio de exclusión dicta una norma inquebrantable. No puede haber dos espectadores en la misma butaca al mismo tiempo. Nunca. En mecánica cuántica decimos que dos fermiones, las partículas que forman la materia, no pueden ocupar el mismo estado cuántico en el mismo sistema. Cada electrón debe tener su propia dirección, su propia energía, su propia identidad única en el espacio. La materia exige exclusividad. La materia es celosa de su propio espacio. Sin esta ley, el universo no podría existir. Si el principio de Pauli se apagara ahora mismo, la estructura del átomo colapsaría, los electrones caerían en espiral hacia el núcleo, el espacio vacío que nos forma desaparecería, y tú, yo, la Tierra entera, colapsaríamos instantáneamente. Sin Pauli, la química se desmorona, la estructura electrónica se destruye, la materia sería infinitamente más densa. Quizás nos convertiríamos en una sopa densa y radiactiva, no más grande que un grano de arena. La razón por la que existe la química, la razón por la que las rocas son duras, la razón por la que puedes ponerte de pie y el suelo te sostiene con firmeza bajo tus pies, es gracias a esta prohibición cuántica. La solidez no es algo que es. La solidez es algo que hacen los átomos al obedecer esta ley. Es la resistencia del universo a permitir que las cosas pierdan su identidad. Es una orden de alejamiento cósmica, una orden que permite que tú seas tú y que el mundo sea el mundo sin mezclarse jamás en el caos. Y aquí llegamos a la parte terrorífica, a la pregunta que sé que te estás haciendo. Jota, ¿entonces es imposible tocar algo? ¿Nunca jamás? Bueno, en ciencia, nunca digas nunca. Sí puedes tocar algo. Puedes romper la repulsión electromagnética. Puedes violar el espacio personal del átomo. Pero el precio a pagar es tu existencia. Para conseguir que dos núcleos atómicos se toquen de verdad, para que lleguen a besarse, necesitas una energía y una presión descomunales. Tienes que vencer a la naturaleza con violencia pura. Tienes que acercar núcleos a distancias de femtómetros, superando la barrera de Coulomb. En estrellas, el túnel cuántico permite la fusión a temperaturas impensables según la física clásica. Y cuando logras eso, ocurre
la fusión nuclear. En el momento del contacto real, la materia pierde su identidad. Se libera una cantidad de energía capaz de arrasar ciudades. Una pequeña fracción de la masa se transforma en energía pura, E igual a mc². Piénsalo un segundo. Si tú quisieras de verdad, físicamente, romper esos últimos nanómetros que te separan de tu pareja, si quisieras que vuestros átomos se tocaran realmente, ambos dejaríais de ser humanos. Os convertiríais en una estrella en miniatura, explotaríais en un estallido de luz y calor. La única forma de tocarse es destruirse. Y es que el universo nos mantiene separados para protegernos. Esa distancia que odias, esos nanómetros de soledad, son los que te permite estar vivo. Así que sí, el título del vídeo es cierto. Nunca has tocado nada. Vives en una burbuja de aislamiento perpetuo. Pero antes de que te dé una crisis existencial, míralo de otra forma. A mí me gusta pensar en esto como la ciencia de la empatía. Si no nos tocamos, si mis átomos nunca tocan los tuyos, ¿cómo es posible que un abrazo nos consuele? ¿O que un beso nos acelere el corazón? Pues significa que somos seres capaces de sentir a distancia. Nuestros átomos bailan unos con otros. Sí, bailan a través del vacío. Se comunican con fuerzas invisibles. Se envían señales de calor, de presión, de presencia, sin invadirse. No necesitamos fusión nuclear para conectar. Nos basta con la interacción electromagnética. Somos fantasmas que han aprendido a sentirse sin tocarse. Y en un universo que es 99% vacío y frío, yo creo que eso es un milagro precioso. ¿Y tú, qué piensas? Y la próxima vez que alguien te diga que necesita contacto físico, explícale el principio de exclusión de Pauli y dile que os queréis demasiado como para provocar una explosión nuclear. Y si este vídeo te ha tocado, aunque ya sabemos que eso es mentira, quiero que pongas a prueba tu fuerza de repulsión contra el botón de like. A ver si eres capaz de ponerlo azul sin tocar la pantalla. Suscríbete si quieres que tu cerebro explote cada semana con más ciencia de la buena, de la que te cambia la forma de ver el universo. Y déjame un comentario. ¿Qué otra verdad de nuestra vida diaria crees que es en realidad? ¿Es una mentira elegante de la física? Os leo en la sección de comentarios. Desde una distancia segura, claro. Y si quieres más ciencia, incluso más historia, puedes entrar en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo contenidos que te van a encantar, seguro. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.